Sobre los convenios 97, 143 y la Convención de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migrantes, se suman como marco los convenios fundamentales de la OIT y allí les coloco en el título y su relación con la migración laboral. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué si un convenio no ha sido ratificado en un país, tiene el país que cumplirlo? ¿Verdad? Eso sucede digamos, es una pregunta que nos hacemos cuando estamos dando esta ponencia, la hacemos de manera presencial. Y ahí les hago el llamado. Los países, al ser miembros de Naciones Unidas y al ser miembros de la OIT, y por consiguiente de la OIT, tienen la obligatoriedad de cumplir con esa norma mínima. Y esas normas mínimas son los convenios internacionales fundamentales. Entonces, todos los países que son parte de la OIT tienen que cumplir con los convenios que ustedes tienen frente a sus pantallas, los hayan ratificado o no. No sucede igual en los casos de los convenios 97, 143 y en el caso de la convención, pero los convenios fundamentales, ahora los voy a explicar uno a uno, son de obligatorio cumplimiento, solo por el hecho de ser miembros de la OIT. Pero además, la OIT establece que no hay distingo entre un derecho laboral de un trabajador nacional o de un trabajador migratorio, o de un trabajador o trabajadora migratoria. Entonces, estos derechos que ustedes tienen, que establecen estos convenios, son de obligatorio cumplimiento y además son tanto para cualquier trabajador o trabajadora. Entonces voy a comenzar. Yo estoy seguro que algunos de los que están llevando el diplomado han tenido algún vínculo con alguno de estos convenios, pero voy a hacer un resumen muy somero porque ya nos tenemos que ir adentrando en los otros instrumentos que funcionan dentro del marco de la migración laboral, ¿no? Entonces, bueno, el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, eso es el derecho que tienen todos los trabajadores y las trabajadoras para asociarse, ¿no? Y defender defender colectivamente sus derechos de gremio. Esto no es solo para los trabajadores y las trabajadoras, pero también está el tema de del convenio sobre libertad sindical para las organizaciones de empleadores. O sea, usualmente confundimos el tema de libertad sindical y la protección del derecho de sindicación o de asociación solo con trabajadores, con organizaciones de trabajadores, y no es así. El convenio establece que tanto trabajadores como organizaciones de empleadores están en el derecho de tener la opción de agremiarse. Así tenemos unos gremios regionales como la FEDEPRICAP, desde el punto de vista de los empleadores, y así sucesivamente en los diferentes países, ANEP, CONEP, COPARDOM, en los diferentes países de los cuales están acá representados, pero también así otras centrales sindicales que están representadas tienen la opción de optar por asociarse, agremiarse. Entonces, esto es un convenio fundamental que debe ser cumplido por todos y cada uno de los países que son miembros de la OIT, y allí entran los trabajadores migrantes. Entonces, cuando hablamos de trabajadores migrantes que no tienen derecho a pertenecer a un sindicato en alguno de los países, ya estamos violando el convenio sobre libertad sindical. Avanzamos. Después está el convenio sobre sindicación y negociación colectiva. Como ustedes entienden, la negociación colectiva establece elementos de una ampliación sobre los derechos básicos, de las opciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras, y allí también los trabajadores migrantes, las personas trabajadoras migrantes, tienen un papel que jugar y no pueden quedar excluidos de esos contratos colectivos, negociaciones colectivas o convenios. Hay diferentes nombres en diferentes países, pero o bien es negociación colectiva o convención colectiva, ¿no? Después el convenio sobre el trabajo forzoso,
También no es solamente para los trabajadores nacionales, sino que también los trabajadores migrantes están protegidos por este convenio. El mismo convenio lo establece. El convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, el convenio sobre la edad mínima. Este es un tema un poco más, no polémico es la palabra, sino más diferente según el país en donde está, pero lo que establece la OIT es que la edad mínima es de 15 años. Pero hay países que la edad mínima es 14 o menos. Entonces, allí no nos vamos a adentrar en este momento. Eventualmente, si quieren hacer algún comentario en el chat, lo pueden hacer. Después está el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Eso lo tenemos ahí eso es desde la OIT ha habido una iniciativa regional para la erradicación del trabajo infantil y se ha venido trabajando muy ampliamente sobre el tema. Algunos países han avanzado en este tema de manera bastante importante. Después está la igualdad de remuneración, donde no solo está para el tema de hombres y mujeres, sino también para trabajadores migrantes, entran dentro de este convenio fundamental, y el convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Entonces, como pueden ver, existe un marco que es específico para los trabajadores migrantes, que son los convenios 97 y 143 de la OIT y la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migrantes y sobre derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares. Y ese es el marco legal, pero eso se complementa con los convenios fundamentales de la OIT, que a su vez no distinguen de la posición de trabajador nacional o de trabajador migrante. Entonces, ese marco internacional, además se complementa con otros elementos. Vamos a ver, solo dadme un minuto. A ver, entonces, estos convenios fundamentales son de obligatorio cumplimiento para los países miembros de la OIT y están ratificados en todos y cada uno de estos países. Entonces, ese sería inicialmente ese marco de obligatorio cumplimiento, estos convenios fundamentales. Después hay otros instrumentos que desde la OIT son dos, que es el marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales, principios y directrices no vinculantes, como pueden ver allí. Ahí sí establece la conceptualización de que es no vinculante. Y ese marco multilateral que fue también definido por todos en una conferencia internacional del trabajo, establece una serie de puntos que complementan los convenios y la convención. Entonces, incluye el tema de trabajo decente, que estuvimos conversándolo hace algunos minutos. También define la necesidad de contar con una base global de conocimiento sobre la migración laboral. OIM ha avanzado mucho en ese campo y la OIT, a través de la Organización de Estadísticos del Trabajo, incluye como parte de los indicadores que deben ser revisados el tema del trabajo o el tema de la migración laboral. Después, la protección de los trabajadores migrantes, complementario a los convenios fundamentales. También establece una serie de elementos que deben ser seguidos sobre la prevención de prácticas migratorias abusivas, complementando y actualizando el convenio 143. Y después también hay un punto muy importante en este marco multilateral, que es acerca de la integración, la necesidad de que ese trabajador migrante tenga opciones y la facilidad de integrarse al país en donde está trabajando. Y además tiene una complementariedad, que es la necesidad de integrar la migración laboral al tema del desarrollo. Ver la migración laboral como un compromiso, no un compromiso, como una contribución al desarrollo del país de destino. Entonces, este marco multilateral, si bien no es vinculante, establece una serie de elementos. Está en alguno de los enlaces que van a ver en la página principal del
del diplomado. Así que los invito a que los y las invito a que lo revisen. Después está también otro instrumento complementario que también no es vinculante, que son los principios generales y directrices prácticas de la OIT para la contratación equitativa. Entonces, eso lo que en algunas palabras que les puedo comentar acá, establece aspectos fundamentales que deben ser resguardados desde los países, desde las agencias de empleo públicas o privadas, de cómo deben ser esos procesos de contratación. Entonces, no voy a adentrarme allí porque me parece que tenemos un video al final sobre los principios generales. Entonces, también los invito a ver el video un poco más adelante. Después está todo el sistema interamericano de derechos humanos a través de la Corte Interamericana, y estos son algunos de los instrumentos, los que pueden ver allí, ¿no? La Convención Americana establece sobre Derechos Humanos, protocolo adicional a la Convención sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Carta Democrática y la Comisión Interamericana, que tiene una relatoría específica sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias. Entonces, como pueden ver, la convención, digamos, el marco jurídico es amplio. He estado en algunos momentos, en algunas ponencias, y establecen, bueno, pero ¿por qué si es tan amplio seguimos teniendo brechas tan importantes a la hora de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes? Entonces, yo creo que esa es una interrogante que voy a dejar en el aire para que lo veamos un poco más adelante y que podamos reflexionar sobre ese punto.